Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente en mi consultorio. Soy la nutrióloga y health coach Mariana García Sarquís. Y bueno, pues el día de hoy les traigo una nueva NutriTalk y vamos a hablar sobre una pregunta que me dejaron en mi Pregúntale a Mariana por Instagram. Ahí me dejaron la siguiente pregunta. Mariana, ¿qué alimentos debemos de evitar para la diabetes? Y bueno, yo simplemente les contesté que ninguno. En el caso de la diabetes, nosotros no tenemos que quitarnos ningún alimento como de pronto creemos. Claro, vamos a tratar de estar consumiendo un 80% del tiempo alimentos enteros, reales, que me van a nutrir y que me van a dar la energía que mi cuerpo va a necesitar. Pero antes que cualquier otra cosa, vamos a ver qué es en sí la diabetes. La diabetes es una enfermedad donde nos empieza a afectar la forma en la que mi cuerpo va a absorber los carbohidratos en forma de glucosa dentro de mis células. El azúcar de la sangre, o básicamente la glucosa, se va a obtener cuando estamos consumiendo alimentos ricos en carbohidratos, como lo que sería, por ejemplo, frutas, jugos, cereales, tortilla. Todos estos alimentos me van a dar carbohidratos y estos carbohidratos, una vez que se digieren, se van a convertir en glucosa. Para que este azúcar entre dentro de mis células, mi cerebro le manda una señal a mi páncreas para que se produzca una hormona llamada insulina. Cuando nosotros tenemos diabetes tipo 1, mi páncreas no va a producir la cantidad suficiente de insulina para poder guardar esta glucosa dentro de mis células, que no se mantenga en altas concentraciones en mi torrente sanguíneo. La diabetes tipo 2 es aquella donde mis células no están reaccionando de forma adecuada a la insulina y aún así se está quedando demasiada glucosa fuera de estas células. Cuando tenemos diabetes tipo 1, nos tenemos que inyectar insulina para poder contrarrestar esta cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Y en el caso de la diabetes tipo 2 se puede controlar mediante medicamentos. Ahora, ustedes podrían pensar que simplemente tenemos que quitar todos aquellos alimentos que me van a elevar la glucosa en sangre, y esto no es necesariamente lo que debemos de estar haciendo. Las personas que tienen diabetes o inclusive resistencia a la insulina, que es una prediabetes, y esta nosotros la podemos simplemente descubrir cuando tenemos niveles de glucosa en sangre en ayuno arriba de 100, alrededor de 100 a 125. Después de 125 ya sería una diabetes como tal. Pero no necesariamente tenemos que dejar de consumir fruta o de comer, tortilla, pan, avena. Esto no es necesario. La forma en la que ustedes van a poder controlar su glucosa y no necesitar tanta insulina para que la glucosa se mantenga estable dentro de su cuerpo es balanceando y porcionando sus alimentos. Aquí lo que nosotros vamos a querer es que no entren cargas demasiado altas de carbohidrato y se requiera una cantidad muy alta de insulina, así como también vamos a empezar a ir reduciendo grasa corporal, y en la medida en la que se empieza a reducir grasa, las células se vuelven mucho más receptivas y la resistencia a la insulina la vamos a poder evitar. Así es que, ¿de qué manera nosotros podemos comer los alimentos que nos gustan y evitar tener estas subidas tan abruptas de glucosa en sangre? Les voy a poner unos ejemplos. Cada vez que ustedes coman un alimento rico en carbohidratos, ya sea fruta, cereal, alguna verdura rica en almidón, como por ejemplo papa, elote, camote, betabel, o por ejemplo en cuestión de los cereales, tortilla, avena, tostadas, pan, o en el caso de las frutas, una manzana, un cóctel de frutas, sandía, melón, papaya, plátano. Cada vez que comamos todos estos alimentos, yo les recomiendo que los consuman junto con un alimento rico en proteína. Por ejemplo, si se van a comer una tortilla, nos vamos a comer también un huevo. Cuando estamos nosotros balanceando proteína y carbohidrato en la misma comida, o como podríamos pensar que sería combinarlo en esta misma comida, ustedes van a evitar que se eleve demasiado rápido la glucosa en sangre. En cuestión, por ejemplo, de la tortilla, que es rica en carbohidrato, cuando yo lo combino, lo balanceo con proteína y entra junto y se digiere junto, el índice glucémico de la tortilla se va a disminuir, por lo tanto no se va a elevar tan rápido la glucosa en sangre después de que yo me como la tortilla. Lo mismo, por ejemplo, sucedería si ustedes a la hora de la comida empiezan a comer, por ejemplo, su carnita, una sopa de verduras, una ensalada, y de postre se quieren comer un pedacito de pastel de chocolate.
Teniendo diabetes diríamos, no, jamás, yo no puedo comer este pastel porque me va a elevar demasiado la glucosa en sangre. Sí, pero si tú antes te comiste un alimento rico en proteína, como en este caso sería la carnita de res, o pollo, o pescado, o atún, y después entra este alimento rico en azúcares, se va a combinar y nuevamente no se va a elevar tan rápido la glucosa en sangre. Así es que sí les recomiendo, obviamente, evitar grandes cantidades de alimentos ricos en azúcares, inclusive, por ejemplo, los jugos de frutas que sí son muy altos en azúcares, tratar de cuidar la cantidad, de preferencia no consumir más de 1 a 2 porciones de alimentos ricos en carbohidratos como los que les acabo de mencionar, y siempre empezar con un alimento rico en proteína. Traten de comerse el alimento al mismo tiempo, carbohidrato y proteína, o primero la proteína y después el carbohidrato. Y créanme que después de hacer todo esto, ustedes van a poder lograr mantener sus niveles de glucosa en sangre estables, van a poder inclusive reducir la cantidad de medicamento en el caso de la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2, y van a notar que empiezan a reducir grasa corporal. Si les interesa conocer más sobre cómo poder ir balanceando los alimentos y aprender mi sistema de balancear y porcionar, los invito a entrar a mi siguiente taller. Pueden encontrar toda la información en anutricionalschool.com, porque ahí les estoy dando clases en línea y les estoy enseñando la manera correcta en la que deben de estar comiendo sus alimentos. Bueno, pues me dio muchísimo gusto saludarlos. Gracias por sus preguntas. De verdad, estas preguntas nos ayudan para que podamos estarles trayendo diferentes temas que les interesan. Les mando muchísimos saludos y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.